decimal, pues que le podemos colocar cada 8 horas. En pacientes pediátricos es importante que tengamos en cuenta que aparte de que no van a ser colaborativos, y peor con una fractura expuesta, ¿ya? Y así que con los colegas de pediatría nosotros pues solemos coordinarnos pues para que se le administre algún tipo de sedante, algún hipnótico, para que podamos realizar la inmovilización y el lavado de estas heridas, ¿ya? Y en ese caso suelen utilizar midazolam a 0,2 miligramos por kilogramo o incluso en algunos casos fentanilo. La evaluación del estado neurológico. ¿Cuál era nuestro examen físico traumatológico? ¿Recuerdan? Inspección, palpación, rangos de movilidad y maniobras especiales. No se olviden el examen físico traumatológico. Tenemos que buscar lesiones asociadas, vasculares o neurológicas, y tenemos que clasificar a nuestros pacientes. ¿Ya? Esta clasificación ya la vimos nosotros, pero hacemos un repaso. Estilo Anderson 1, respecto a la herida. 1, herida menor a 1 centímetro. 2, herida de 1 a 10 centímetros. Y 3, herida mayor a 10 centímetros. ¿Ya? Dependiendo de la exposición o de la contaminación. Grado 1, contaminación mínima o leve. ¿Ya? Grado 2, contaminación moderada. Grado 3, contaminación severa o alta. Y obviamente tienen que conocer la afectación de partes blandas dependiendo de cada clasificación y la afectación ósea. Pero lo principal para nosotros poder indicar la clasificación de las fracturas expuestas es el tamaño de la herida y la contaminación. Obviamente teniendo en cuenta que el grado 3 se divide en 3, ¿no? El grado A, el grado B y el grado C, que ahora lo vamos a ver. El tipo 1, ahí ya vemos. Herida pequeña, menor a 1 centímetro. Vemos que no hay una contaminación muy grande. Siempre van a haber sangre alrededor de la herida, pero no veo tierra, no veo nada. Podemos decir que es una contaminación mínima. Estilo Anderson 1. Estilo Anderson 2, ya vemos heridas más grandes, ¿no? De 1 a 10 centímetros. Y una contaminación tal vez moderada por el mismo tamaño de la herida. Y pasamos al Gustilo Anderson 3, que el 3A era lesión mayor a 10 centímetros, pero que las partes blandas cubrían la zona de la fractura. 3B, herida de 10 centímetros, pero que las partes blandas ya no cubrían la región fractural, ¿no? Y 3C, pues que había un compromiso vascular. Entonces tenemos el grado 3A. Una lesión amplia, mayor a 10 centímetros, con exposición del hueso, pero que las partes blandas, ¿ustedes creen que cubre o no? Toda la red fractural la cubre, ¿no? Grado 3B. Tenemos una lesión ósea, una fractura, en la cual hay una pérdida de partes blandas que no llegan a cubrirme la zona fractural. Ese le corresponde a una 3. Y 3C, principalmente ya que tenemos una lesión amplia y que tenemos un compromiso vascular, ¿verdad? Aquí también tenemos una sección prácticamente del miembro en la cual tenemos una fractura, está ahí la fractura expuesta y hay un sangrado importante, pues un compromiso vascular correspondiente a una Gustilo Anderson 3C. ¿Qué tenemos que hacer? A estos pacientes principalmente cubrir con apósitos estériles, humedecidos con solución salina fisiológica, y movilizar con lo que podamos para un estudio radiográfico rápido, ¿ya? Luego, colocamos la férula, ya sea dependiendo del área anatómica, podemos poner, ¿qué yeso es este? ¿Qué se llama? ¿Ah? Antebraquial. Antebraquio palmar. Antebraquio palmar, exactamente. Viene de la zona del antebrazo hasta la zona palmar. Este. Braquio palmar. Braquio palmar. Este. Viene de la zona sural. ¿Cuál es el Surodigital. Suropedio. No veo de que los deditos tengan una plataforma de yeso para que reposen ahí. Si tuviera eso, sería surodigital. Y esta última, que viene de la zona crural. Cruropedio. Crural. ¿Ah? Cruropedio. Cruropedio, exacto. La radiografía del segmento afectado, que ya teníamos la regla de los dos, ¿verdad?
2 proyecciones, 2 articulaciones, 2 miembros, el miembro contralateral y la evaluación en 2 tiempos diferentes. ¿Listo? Importante de que si es un politraumatizado tenemos que tener radiografía de cráneo y radiografía de la columna cervical, torácica, lumbar y sacral. Bien, en AP y lateral. Nosotros, ¿para qué clasificamos todas las lesiones? Para poder dar un tratamiento adecuado y probablemente un pronóstico probable. ¿Ya? Entonces, en los Gustilo Anderson 1, 2 y 3, nosotros tenemos que dar un tipo de tratamiento. En el Gustilo Anderson 1 generalmente solemos dar cefalosporinas de primera o de segunda generación. Es muy común que se suele dar la cefazolina, 2 gramos en el momento que está llegando el paciente y luego podemos pasarlo cada 8 horas. En el Gustilo Anderson 1. En el Gustilo Anderson 2 tenemos que asociar uno más porque hay una contaminación más grande. Entonces tenemos que cubrir gram positivos, gram negativos. Podemos asociar a la cefazolina amicacina o clindamicina. Y como ven, la clindamicina en dosis de 900 miligramos. Y luego, o también en pacientes alérgicos a las penicilinas. Y en el Gustilo Anderson 3 ya tenemos que realizar un tratamiento con un triple esquema, porque tenemos que cubrir gram negativos, gram positivos y también anaerobios. ¿Ya? Entonces tenemos que dar 3 antibióticos, aumentando también a la amicacina y a la cefazolina, pues podemos aumentar el metronidazol. ¿Ya? Entonces, para eso es importante que nosotros sepamos clasificar bien, porque así podemos dar un tratamiento adecuado. Aparte, tenemos que tener en cuenta de que atendemos a pacientes pediátricos. Entonces, a los pacientes pediátricos siempre saber de 3, 4 antibióticos de los más conocidos, las dosis pediátricas. Aquí generalmente utilizamos la cefazolina a 100 miligramos por kilogramo, la vancomicina a 15 miligramos por kilogramo o penicilinas a 150.000 unidades por kilogramo. En pacientes que llegan muy sucios, hay pacientes que llegan prácticamente con caca, con heces alrededor de la fractura expuesta o incluso con aceite de motor alrededor. Son fracturas bastante sucias. Entonces, en esos casos solemos iniciar con vancomicina de entrada. ¿Ya? Y en pacientes, generalmente, estos pacientes nosotros les indicamos igual tetanol de ingreso. Hay un esquema que lo habrán estudiado algún momento, en los cuales si ha sido vacunado los últimos 5 años o los últimos 6 meses con vacunación completa, pues solamente es necesario no realizar vacunación o colocar solamente la inmunoglobulina. En la práctica real es casi imposible que algunos pacientes lleguen con su fractura expuesta y su carnet de vacunación contra el tétanos por delante, ¿ya? En ese caso nosotros de forma obligatoria casi tenemos que iniciar siempre el antibiótico y la antitetánica, ¿ya? A todo paciente con fractura expuesta. Luego tenemos que cubrir para que realicen obviamente el rayos X y la inmovilización, y tenemos que realizar finalmente el aseo quirúrgico, ¿ya? El primero antes de las 6 horas tenemos que entrar al quirófano, limpiar, ¿ya? Aún así se indica de que todavía está sucia la herida, ¿ya? Se realiza barridos mecánicos con gasas, chorro de fisiológico fuerte, y a las 48 de 72 horas se ingresa a otro lavado y ahí se puede, entre comillas, indicar de que esa herida pues está limpia. La limpieza en quirófano siempre se hace de afuera hacia adentro, se hace escisión de los bordes, buscando bordes sangrantes y quitando obviamente todo tejido desvitalizado o fragmentos avasculares. Cuando vemos regiones nerviosas o tendinosas, pues tratamos de preservarles o darles un chance pues para que vayan recuperando. Tenemos que combatir la infección y darle una estabilidad a la fractura. ¿Cómo podemos darle estabilidad a la fractura? Inicialmente, para no tocar el foco de fractura y las lesiones de partes blandas, realizamos tutorización externa con tutores externos, en ese caso tipo delta. Podemos hacer posteriormente, una vez que hayamos descartado la infección, enclavados medulares o fijaciones con placas. En resumen, vamos a avisar de que esto es una urgencia. Son pacientes que tienen que ser tratados de forma urgente y que es una emergencia traumatológica.
Se tiene que tratar en etapas. El antibiótico, nunca se olviden el antibiótico, el tetanol, porque con eso bajan la incidencia de infecciones. Es obviamente multidisciplinario, pacientes politraumatizados suelen llegar con lesiones en varios sistemas, suelen entrar en el vascular, cirugía general, nosotros, neurocirugía. Y obviamente la infección es una complicación seria. Nunca se olviden también de que si ven vasos, ven nervios, tendones, hueso, tratar de cubrirlo lo antes posible para evitar mayor infección. Entre las complicaciones tenemos complicaciones agudas, hemorragias, lesiones neurológicas, infecciones, síndrome compartimental, subagudas como necrosis de las partes blandas, crónicas que son ya las difíciles de tratar como osteomielitis crónica, rigideces, artrosis, retardos de consolidación, fracturas que no llegan a pegar y acortamientos o angulaciones del lado de la extremidad. Vamos a realizar un caso clínico, ya es un paciente de 64 años que llega con 2 horas de evolución, estaba realizando trabajos en su casa con una sierra circular y llega con esa lesión. ¿Qué estilo Anderson es? 13, exacto. Hay una lesión vascular, ¿no? Hay riesgo de necrosis y hay una amputación del segundo y el tercero. Vemos la radiografía que se confirma la fractura en primer y segunda falange y fractura en la falange del pulgar, en la falange distal del pulgar. ¿Qué se realiza? Se realiza la reinserción del pulgar, ya se realiza la reconstrucción tendinosa y se regulariza el muñón de las amputaciones del primer, del segundo y tercer dedo. ¿Ya? Aquí, paciente masculino, 32 años, 1 hora de evolución, igual que estaba practicando, estaba haciendo manualidades con su sierra circular y pues llega con ese dedo. Vemos una amputación del dedo, el paciente llega con su dedo envuelto en hielo, ¿ya? Pues, ¿qué pasa? Se regulariza la amputación y ahí se ve. ¿En quinto dedo hay fractura o no? ¿No? ¿No ven fractura? Sí. La falange distal. Quinto dedo. Sí, falange distal. En la falange distal hay una fractura, ¿no? Hay una fractura parcial. En cuarto dedo, ¿qué cosa ven? Hay una luxación, muy bien, una luxación y una fractura ahí en cabeza de la F1 del cuarto dedo. En tercer dedo, ¿qué cosa hay? Amputación. Hay una amputación, ¿no? Hay una amputación con fractura de la falange 1 del tercer dedo. Hemos regularizado la amputación y se ha colocado una clavija para preservar el cuarto dedo, ¿no? Y ahí están las curaciones y pues va evolucionando bien. Este paciente, masculino, 42 años, 8 horas de evolución, una caída desde su altura. Vemos esta lesión. ¿Qué estilo Anderson es? 2. ¿Quién dice 2? ¿Quién dice 1? ¿Quién dice 3? Pues es una 2. ¿Ya? ¿La lesión de qué tamaño es? Menor a 10 centímetros. Mayor a 1 centímetro, menor a 10, ¿no? Entonces es un Agustín Anderson. La contaminación. Siempre vamos a ver sangre alrededor de la herida, ¿no? Sangre coagulada y restos de sangre. Pero tampoco veo de que tenga tierra, de que tenga pues aceite, algo encima, pues corresponde a una 2. ¿Qué les parece particular? La particularidad de este caso. Tiene 8 horas de evolución, ¿no? Entonces, ¿esa herida es contaminada o es infectada? Infectada. Infectada, muy bien. Entonces, este paciente tiene la particularidad de que ya tenía una placa por otra fractura anterior y se ha fracturado más arriba de la placa ahora. Y es una fractura de radicúbito. Le hemos tenido que retirar la placa, colocarle unas clavijas de forma momentánea y finalmente pues volverle a colocar otras placas. ¿Ya? Una vez descartada la infección. Masculino, 26 años, nos llega así una radiografía. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que es solo una radiografía, pero ya te dicen 10 horas de evolución, lo traen desde lejos, y aparte es un accidente de tránsito. Bueno, accidente de tránsito, pues ya nos podemos esperar muchas cosas.
Llega así el paciente, pues si nos llega con unos vendajes en el brazo, nos llega pues con sangre, ¿no? Ahí que está sobrepasando el vendaje. ¿Qué tenemos que hacer? ABCD, ¿no? Vemos cómo están las vías aéreas, protegemos región cervical, vemos que está respirando bien, vemos la circulación, que hay un sangrado. Llegamos al D, neurológico, vemos cómo está, su Glasgow, y finalmente tenemos que hacer la exposición. Siempre tenemos que realizar la exposición y nos encontramos con el brazo así, totalmente desestructurado. Y este es un Gustilo Anderson 3C. Muy bien. Hay una reestructuración, hay obviamente tejido comprometido, y estos pacientes pues con una lesión tan extensa pues generalmente suelen terminar en una ablación y una regularización del muñón con una amputación. ¿Ya? Bueno, eso sería todo, muchachos. ¿Ya?